Bueno, buenos días a todos. Como ya saben, continuamos con este ciclo de charlas del seminario de profundización de lo que será el doctorado en Derecho de la Facultad. Hoy nos acompaña el doctor Ramón Peláez con una charla sobre las nuevas tendencias del derecho procesal. Muchas gracias. Muy buenos días. Buenos días. Aceptando la invitación que me hizo la Escuela de Maestros, quiero compartir con ustedes algunas reflexiones, por lo menos de orden temático, en un aspecto que, sin lugar a duda, ha tenido particular importancia en los cursos de formación doctoral, y es precisamente abordar aspectos relacionados con el derecho procesal. Y debo hacer esta acotación porque, por regla general, cuando uno verifica la malla o el pensum de los doctorados, el derecho procesal no se toca por ningún lado. Pareciera ser un asunto de segundo nivel, pareciera ser que es un tema que se tiene que ajustar no a las necesidades del investigador, sino lo que vaya surgiendo por el camino. Y eso impone un necesario redimensionamiento, especialmente por el enfoque que hoy en día tiene el derecho procesal. Uno tal vez podría afirmar que parte de la dificultad radica en la concepción que se ha tenido del derecho procesal. Cuando uno le pregunta a alguien qué es el derecho procesal, pues básicamente lo asume como un concepto eminentemente instrumental, es decir, el derecho procesal como un sistema normativo que sirve de facilitador para hacer efectivo el derecho sustancial. Y eso parecería ser un concepto eminentemente reduccionista, y lleva a que muchos asuman que el derecho procesal es básicamente términos. Es decir, si yo sé los términos, sé derecho procesal. Esa percepción hay que romperla, hay que acabarla, especialmente porque cuando uno verifica el nivel de inclinación de los investigadores en tesis doctorales, encuentra que hay una marcada tendencia al estudio del derecho procesal. Y en ese propósito he querido llamar esta charla como tendencias contemporáneas del derecho procesal. ¿Y por qué? Digamos, porque dentro del marco del seminario que se propone a nivel del doctorado, pueden surgir algunas variables que pueden motivar, entre otros, a un investigador a abordarlas, y eso también abriría el espectro para que quienes tengan formación en maestría o en especialización en derecho procesal pues vean atractiva naturalmente la formación doctoral. Y en ese propósito se trata entonces de identificar, las temáticas son múltiples realmente. Yo he podido, y el propósito de esta charla es poder precisar básicamente dos tendencias que me parece que son trascendentales para extraer de ella algunos de los insumos que pueden contribuir a este proceso de formación doctoral. Cuando hablamos de tendencias contemporáneas, pues necesariamente debemos enfocarlo a qué es lo que está aconteciendo hoy en día con el derecho procesal. No el derecho procesal clásico, el de los grandes maestros del procesalismo clásico y neoclásico, sino fundamentalmente a lo que hoy la sociedad exige y espera de un sistema normativo como el derecho procesal. Bajo esa premisa, Colombia no ha sido ajeno a esa realidad, especialmente porque uno tiene que tomar como punto de partida para esta realidad colombiana la reforma constitucional de 1991. La reforma constitucional de 1991 es tal vez la que marca el punto de partida donde impone una relectura, o si se quiere un redimensionamiento de lo que es el derecho procesal hoy en día
especialmente en el concepto del Estado Social de Derecho. El Estado Social de Derecho que bajo la fórmula del antropocentrismo, es decir, la salvaguarda y protección de la dignidad humana, pues el derecho procesal como instrumento facilitador del derecho sustancial tiene que responder a esas nuevas necesidades. Y basta simplemente con analizar, por ejemplo, la sentencia C-131 de 2002 de la Corte Constitucional con ponencia de Jaime Córdoba, donde a propósito del análisis de la constitucionalidad de algunas normas del régimen de responsabilidad fiscal, la ley 610 de 2000, la Corte plantea de cómo debe ser pensado el derecho procesal, y en ese propósito pues básicamente enfoca lo que debe ser el papel del derecho procesal desde la constitución del Estado Social de Derecho, básicamente apalancado en una norma que, si bien se constitucionalizó, que es el artículo 228, un postulado de la Constitución Política que impone o que señala que el juez, cuando de administrar justicia se trate, siempre deberá tener en cuenta que la finalidad del procedimiento debe ser efectivo el derecho sustancial. Y esa disposición, que no es nueva en nuestro ordenamiento jurídico, porque ya el Código de Procedimiento Civil del 70 en el artículo 4 la preveía, pero infortunadamente los jueces la evadían, porque siempre se consideraba que la forma imperaba sobre el fondo, y por eso era constante el ritualismo exagerado para impetrar y declarar nulidades absurdas. En ese modelo fue clásico, por ejemplo, la famosa nulidad procesal que se decretó en un proceso en la década de los 80, cuando en aplicación del artículo 318 del Código de Procedimiento Civil de ese entonces, que exigía que la publicación se tenía que hacer en 3 periódicos de amplia circulación, y muy seguramente un abogado publicó en el domingo y olvidó anexar la hoja de olafo, porque el niño sacó la hoja de olafo, el amargado, y con ese argumento el tribunal decretó, el juzgado y el tribunal decretó la nulidad del proceso, porque consideró que había una indebida notificación de indeterminado, porque faltaba una hoja del periódico, porque la disposición decía que tenía que acompañar el ejemplar completo. La Corte, afortunadamente, en ese entonces, en una sentencia que fue muy importante, decretó, es decir, rehizo la actuación, dejó sin efecto la postura del tribunal, dijo que eso era un ritualismo exagerado, como quiera que esa hoja ni le quitaba ni le ponía al tema del emplazamiento. Entonces, este concepto de efectividad del derecho sustancial elevado a rango constitucional cambia, impone necesariamente un cambio del paradigma que se tenía del proceso a la lectura del proceso en el contexto del Estado Social de Derecho. Y en efecto, en esta sentencia, que es, si se quiere, la que a mi juicio cambia la percepción que se debe tener del derecho procesal y que me lleva entonces a la relectura de estas nuevas tendencias, la Corte dice básicamente que si bien todo el discurso del derecho procesal se estructura en el contenido del artículo 29 constitucional, es decir, el famoso debido proceso, acogiendo una tesis garantista en toda su extensión, pues básicamente lo que plantea es que este artículo 29 está integrado de un conjunto de garantías que no se agotan con la simple lectura del articulado, sino que además de ello, esas garantías tienen un contenido de carácter fundamental. Es decir, dicho en términos sencillos, es como si en el derecho fundamental del debido proceso estuvieran insertos otros derechos fundamentales de amplio contenido y que naturalmente deben transversalizar todo tipo de actuación, no solamente judicial, porque con eso entonces se acaba también la percepción que se tenía, que el derecho procesal era solamente problema de jueces y de litigantes, para llevarlo al escenario de la actuación administrativa, y eso cambia radicalmente esa nueva estructura. Muy bien. En este propósito entonces, y a partir de la concepción que se tendría, surgen entonces en el espectro normativo algunas de estas tendencias que debemos reconocer no son propias de Colombia. Realmente Colombia lo que hace en muchos aspectos es retomar esas tendencias que vienen del derecho europeo y las inserta aquí en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. Bajo esa premisa, entonces voy a tomar una categoría sobre la cual descansa este discurso. Son las denominadas olas de justicia, las olas de justicia. Y este concepto va a tener una connotación muy importante, porque es una categoría que, si bien viene del derecho europeo, especialmente el maestro Mauro Capelletti, uno de los cultores de esta propuesta, pues vemos cómo
ha venido permeando de manera sistemática el sistema jurídico colombiano y en particular todo lo que es hoy en día el ordenamiento procesal. ¿Bajo qué premisas se construye el concepto de olas de justicia? Básicamente, las olas de justicia son concebidas como estrategias adoptadas a nivel gubernamental para hacer efectivo el derecho fundamental de acceso a la justicia. Es decir, todo el discurso descansa en esta categoría: derecho fundamental de acceso a la justicia. Derecho fundamental de acceso a la justicia. Una concepción que tiene que responder, reitero, al modelo de Estado social de derecho, y en donde, en efecto, en Colombia, en el artículo 229, pareciera ser que en su contenido responde a lo que tradicionalmente se consideraba la administración de justicia en el modelo de Estado de Derecho, incorporando una categoría que naturalmente también adquiere una nueva dimensión dentro de este modelo, que es el concepto de tutela judicial efectiva. Tutela judicial efectiva, entendido como el derecho que tiene toda persona de acudir al estrado de los estrados judiciales con el propósito de obtener una tutela judicial efectiva. Y este término de efectividad cambia naturalmente el modelo, porque en el concepto de Estado de Derecho se consideraba que el derecho de acceso a la justicia se agotaba por el solo hecho de poner en movimiento el aparato jurisdiccional del Estado. No importaba qué pasara luego, por eso los procesos se tornaban demorados. Una de las críticas del sistema era que eran demorados, procesos que tardaban una eternidad, pero lo más grave aún, que los administradores de justicia, en aras del rigor que caracterizó el ritualismo del ordenamiento procesal, siempre hacían un control exagerado de los presupuestos procesales y terminaban o bien declarando la nulidad del proceso o bien profiriendo sentencias inhibitorias. Por lo tanto, las sentencias inhibitorias, que son las que no responden o no resuelven el fondo del asunto, tenían que ser desterradas desde este modelo, es decir, desde el concepto de efectividad. ¿Y qué es una tutela judicial efectiva o cómo se materializa? Básicamente a través de dos premisas. En primer lugar, cuando se resuelve el problema de fondo, es decir, cuando la decisión es eficaz, porque resuelve el problema de fondo. Por eso se destierra el concepto de sentencia inhibitoria, que no resuelve el problema, lo difiere en el tiempo. Y segundo, la efectividad vista desde el punto de vista temporal. La temporalidad en el proceso es uno de los aspectos más críticos del modelo, especialmente el clásico, porque pues básicamente un proceso demorado significa denegación de justicia, y por eso la gente entonces le pierde el interés que puede asistir en acudir a un sistema para obtener esta pronta y cumplida justicia. Entonces, bajo este modelo y soportado en el concepto de derecho de acceso a la justicia, uno podría perfectamente identificar a la luz de esta sentencia C132 una primera tendencia contemporánea. La voy a explicar aquí en estos términos, porque me lleva, voy a plantearla desde dos contextos. A lo que me llevan las olas de justicia, que son las olas de justicia, y en segundo lugar, una categoría que yo voy a denominar la constitucionalización de algunas categorías intrínsecas del derecho procesal, porque eso también da un insumo muy interesante para abordar una eventual investigación. Vamos a verificar el concepto de olas de justicia. La Corte en este planteamiento identifica 4 olas de justicia que parecieran resolver el problema y que no tuviesen nada más que decir, pero realmente el trasfondo ideológico y práctico que plantea esto pues demuestra que no es del todo cierto que se haya superado. Voy a citar las olas básicamente para efectos de su conocimiento, y a la luz de la lectura que se haga de esta jurisprudencia se identifica básicamente en 4 categorías. Una primera, básicamente el de garantizar el servicio jurídico gratuito a las personas. Servicio jurídico gratuito a las personas, que visto desde la perspectiva del derecho de acceso a la justicia tiene que ver con hacer efectivo la garantía procesal de la defensa técnica. Por eso en los modelos, los sistemas jurídicos en general, siempre se impone como necesario que una persona comparezca al proceso con apoderado, es decir, con un togado. En Colombia esta ola se hizo efectiva a través de una categoría que es la Defensoría Pública de Colombia, que permitió el acceso de la Defensoría del Pueblo para prestar este tipo de servicio y acabar de una vez por todas con el defensor de oficio, que era una categoría
por demás compleja, especialmente por la dificultad que se tenía de garantizar que los abogados asumiesen una defensoría a título gratuito. Esa sería un modelo, por ejemplo, la defensa técnica a través de la defensoría, defensores públicos, y en los otros contextos procesales a través de la figura del amparo de pobreza, que también busca la provisión, amparo de pobreza que busca la provisión de quien carece de recursos para pagar un apoderado en el proceso. Esto por vía incidental permite entonces ese tipo de cobertura. El propósito de esta ola se refleja básicamente en evitar que alguien sea judicializado sin contar con la presencia de un togado. La Corte, por vía de tutela, ha amparado en muchas oportunidades este tipo de garantías y la ha hecho efectiva esta ola bajo el argumento de que la defensa tiene que ser real y no meramente formal. En muchos casos se tenía que en efecto se designaba al defensor, pero el defensor asumía una postura absolutamente pasiva, amparado en la presunción de inocencia, no hacía ningún tipo de actividad procesal, condenaban a la persona impetraba la tutela y la Corte muy seguramente, y en muchos casos lo hizo, amparaba el derecho al debido proceso, violación al debido proceso por un defecto de carácter procedimental, por violación a la garantía procesal de la defensa. La segunda ola básicamente se tradujo en la incorporación de acciones colectivas o grupales para amparar derechos colectivos, derechos difusos. Digamos que esto se soporta básicamente en una especie de unificación procedimental, vamos a denominarla como las acciones grupales. Esta ola básicamente se respalda en la idea que frente a un problema igual, una solución igual, por lo tanto por economía procesal va a contribuir con el derecho de acceso a la justicia en la medida en que se va a convocar a la mayoría de afectados para efectos de obtener una solución que termina siendo uniforme para todos. Esto en Colombia también terminó siendo una realidad con la ley 472 del 98, que no es un tema pacífico, las famosas acciones populares y de grupo, especialmente porque ustedes recordarán que en el 2009 se les quitó a las acciones populares el beneficio, ¿no? El reconocimiento patrimonial que buscaba la gente, y eso aparentemente desestimuló este tipo de acción. Digamos que eso es un problema realmente, porque uno podría plantear un verdadero debate de cuál es el trasfondo de la acción popular, si verdaderamente el interesado buscaba el amparo de los derechos colectivos o más bien estaba pensando en la multa. Y la razón de ello era porque pues, básicamente la gente estaba demandando por todo, y todo se convertía en afectación de derechos colectivos, y por lo tanto eso estaba también congestionando al sistema judicial. Cuando se les quitó la multa, ya son contadas las acciones populares realmente que se mueven aquí en Colombia. Muy bien, la tercera ola, que es la que me parece a mí más importante dentro de estas tendencias contemporáneas, tiene que ver con una categoría que se denomina el fortalecimiento. El fortalecimiento de la justicia. ¿Y por qué considero que es la más importante? Porque este fortalecimiento de la justicia tiene dos dimensiones de orden práctico. Una dimensión de orden práctico es, en primer lugar, lo que se denomina como el fortalecimiento de la justicia informal. Justicia informal. Y una segunda arista, que es el fortalecimiento de la justicia formal. Y voy a afirmar que esta ola es sin duda la más importante en nuestro sistema jurídico colombiano, porque fue la que marcó el derrotero para la playa de reformas que se plantearon después del año 2000, es decir, con la entrada en vigencia de la nueva Constitución, y que marca hoy todavía inclusive todo un debate en punto de las reformas procesales para hacer efectiva este concepto, el fortalecimiento de la justicia. ¿Y por qué? Básicamente porque esta ola del fortalecimiento de la justicia tiene que ver con eso, con la tutela jurisdiccional efectiva. ¿Bajo qué premisa? La premisa es sencilla: la excesiva congestión judicial. La excesiva congestión judicial impone como necesario redimensionar el papel que debe cumplir la justicia de cara al conflicto que se suscita en la comunidad. Y entonces esto me lleva a dos escenarios, entonces los voy a plantear aquí. Justicia formal. El primer escenario que me lleva en punto de la justicia informal es básicamente la denominada desjudicialización del conflicto, tema que para muchos no es de aceptación,
de judicialización del conflicto, porque supone sustraer del aparato jurisdiccional del Estado los problemas. Es decir, saquemos el problema de la rama judicial y llevémoslo a otro ámbito, para que, bajo el concepto de el principio de la solidaridad que caracteriza el artículo primero constitucional, sean los propios conflictantes y la propia sociedad la llamada a resolver los conflictos. Digamos que este concepto de judicialización del conflicto es una arista de lo que se conoce bajo la denominación de justicia comunitaria. Y tengo que hacer alusión a ello porque sin duda esta de judicialización del conflicto llevó a la impronta que caracteriza el artículo 116 constitucional. Es decir, quienes están llamados a cumplir función jurisdiccional de administración de justicia. Recordemos que hasta antes del 91 esa era una competencia exclusiva de la rama judicial. Sin embargo, el artículo 116 incorpora unas nuevas autoridades que permiten esto, el concepto de judicialización del conflicto. ¿Y cuáles son esas nuevas autoridades? Sin duda, la presencia de autoridades administrativas que cumplen función jurisdiccional y que todos los días nosotros los vemos por televisión, la SIC o la Superintendencia de Sociedades. Ayer ya salió una noticia del tema de cartelización. Eso es ejercicio de función jurisdiccional en cabeza de la SIC. ¿Y qué se soporta en el artículo 116? Algunas autoridades administrativas cumplen función jurisdiccional y están desarrolladas en el Código General del Proceso. Eso, algunos críticos argumentan que eso no es bueno porque eso es una injerencia del Ejecutivo en la administración de justicia. Pero independientemente de ese debate, el trasfondo es que en efecto sustrae la jurisdicción ordinaria ese conflicto para que sea resuelto pues, por un ente especializado en el ámbito propio de sus competencias. Naturalmente aparece entonces el concepto de autoridades de territorios indígenas también como una categoría que no solamente de reconocer el concepto de pluriétnico de nuestro país, permite entonces que sean las propias organizaciones indígenas las que resuelvan sus problemas a través de sus autoridades, y en eso también la Corte ha decantado con profundidad el rol y la autonomía que se tiene en punto del ejercicio de esa función jurisdiccional a propósito de una tutela que fue muy reconocida. Aquí han habido básicamente dos antecedentes muy interesantes, de un indígena que fue condenado a recibir unos azotes por haber cometido un delito dentro del resguardo. El joven instauró una acción de tutela y la Corte no le, él argumentaba que esa pena era denigrante, el ser sometido a azotes en presencia de la comunidad, y la Corte le dijo que no, que eso formaba parte de su cultura y por lo tanto la Corte no podía tener injerencia en ello porque eso formaba parte de la autonomía propia de las autoridades de los territorios indígenas. ¿Sí? Recordarán también ustedes el caso de Rojas Birri con el tema de contratación de calle 26, que quiso ampararse también en esa especie de fuero especial y la Corte tampoco le amparó el derecho bajo el argumento de que esa autonomía es diferencial a su estatus en punto del ejercicio de la función que como servidor público ostentó. Y el segundo aspecto entonces es la incorporación en Colombia de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, los MACs. Eso que se mueve también dentro del marco de la judicialización del conflicto. En esto podemos afirmar que especialmente después del 91 ha habido un cambio sistemático y normativo de la manera como se conciben los mecanismos alternativos. Y esto es un tema que llama poderosamente la atención. De hecho ya se están construyendo algunos trabajos estructurados bajo esta idea. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, como su nombre lo indica, buscan desjudicializar el problema, sacarlo del estado judicial para que sean los conflictantes los llamados a resolver las disputas a través de unas estrategias que el mismo sistema jurídico colombiano ha diseñado. Si uno verifica la producción legislativa en punto de los MACs, es sin lugar a dudas la más prolífera en Colombia. Veamos por qué. Este tema, inicialmente se pensó que el mecanismo más apropiado de resolver el conflicto era la conciliación, y vamos a mirar bajo qué premisa: la conciliación. No podemos afirmar que la conciliación sea nueva, no es que haya llegado con la reforma constitucional del 91, y no es así porque si uno revisa la reforma que se hizo en el año 89 al ordenamiento procesal civil colombiano, el famoso artículo 101 de la Audiencia
preliminar uno encuentra que el legislador incorporó la conciliación. ¿Bajo qué argumento? Pues básicamente el argumento era muy sencillo. Si los derechos que se debaten allí son de carácter dispositivo, es decir, el titular puede disponer de ellos, pues el titular puede entrar a negociar con ellos en el desarrollo del proceso, y por eso se insertó en la audiencia de conciliación, en la audiencia preliminar, una fase que se denominaba la conciliación. La historia estadísticamente da cuenta que cuando entró a regir ese artículo 101 dio muy buenos resultados, y los resultados se reflejaron que en efecto los problemas se resolvían en esa audiencia, tal vez bajo la idea de que los jueces entendían el rol que tenían que cumplir allí y eran protagónicos de la audiencia y facilitaban el proceso de acercamiento. Luego el modelo se fue, digamos, atemperando en punto de su eficacia, entonces se convirtió en un acto meramente formal, donde el juez simplemente invitaba a las partes a conciliar. Si no había ese acuerdo, simplemente declaraba precluida la fase y continuaba con el proceso. Es decir, pareciera que perdió interés el modelo, siendo para ese entonces muy oportuno. Estamos hablando del año 89, previo a la reforma constitucional del 91. Aparecía también dentro de este concepto el arbitramiento. Este, sin duda, es uno de los que a mi juicio responde a una nueva tendencia contemporánea del derecho procesal: el arbitramiento. Tampoco es nuevo en Colombia. No podemos decir que el arbitramiento llegó en Colombia con la reforma constitucional del 91. El arbitramiento ya existía, de hecho ya existía desde la década de los 30, porque era una manera de judicializar a través de la habilitación que se hacía a unos árbitros para que resolvieran el conflicto. Lo que pasa es que no tenía asidero constitucional. Tengo que advertirlo, que en estricto sentido no lo tenía, pero la Corte se había hecho el trabajo. La Corte Suprema de Justicia, en relación con el arbitramiento, para darle soporte constitucional en un pronunciamiento que lo lee uno con frecuencia en algunas obras, un pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia del 24 de mayo del 69, había dicho la Corte lo siguiente, para justificar la presencia del arbitramiento en ese contexto. Digo, bien, si vamos a analizar el arbitramiento desde la perspectiva del derecho privado, que era la gran tendencia que había en ese entonces decía la Corte que se justificaba a partir del principio de la autonomía de la voluntad de los contratantes, lo que significa que ellos podían disponer que el conflicto lo resolviera un árbitro, y el problema entonces quedaba resuelto porque el concepto de autonomía imperaba dentro de la teoría del negocio jurídico, vale decir, la voluntariedad se imponía de cara al ejercicio. Y en segundo lugar, si se trataba de mirarla desde la perspectiva del derecho público, decía la Corte en ese entonces, pues básicamente debía entenderse a la luz del artículo 58 de la antigua Constitución, que señalaba que el legislador podía establecer otros tribunales para el ejercicio de la función. Por lo tanto, se consideraba que el arbitramiento era otro de esos tantos tribunales de creación legal. Ese fundamento, digamos, hasta antes del 91 fue el que soportó la presencia del arbitramiento en el sistema jurídico colombiano. La Corte, cuando entra a analizar ya desde la perspectiva de la nueva Constitución, el arbitramiento tiene que tomar necesariamente como punto de partida esa sentencia de la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento, que lo cito para efectos de comprender el ejercicio, la sentencia C-294 del 95, con ponencia de Jorge Arango Mejía, cuando la Corte entra a analizar el arbitramiento desde la óptica de la Constitución de 1991, toma como referente esta postura de la Corte, pero termina concluyendo lo siguiente: el problema ya quedó superado, en la nueva Constitución quedó superado por virtud de la inserción en el artículo 116 del inciso cuarto, que dice o que señala que se puede ejercer función jurisdiccional en calidad de árbitros o de conciliadores, es decir, que los particulares pueden administrar justicia en calidad de árbitros o conciliadores, y bajo esa premisa pues ya adquirió, digamos, fundamento constitucional dentro del Estado Social de Derecho. Y en este propósito la Corte habla de un principio ya no visto desde la perspectiva de la autonomía, de la voluntariedad, sino a partir de un principio que lo denomina el principio de la habilitación. El principio de la habilitación entonces es el que legitima que de manera temporal
los particulares puedan entrar a administrar justicia en calidad de árbitros o de conciliadores. Principio de la habilitación que, digamos, tiene como base también el concepto de autonomía de la voluntariedad. ¿Por qué esto llama tanto la atención, este tema, y es una nueva tendencia contemporánea? La vamos a ubicar dentro de las tendencias contemporáneas. Las tendencias contemporáneas del derecho, por ejemplo. Porque se tienen que mover dentro de la nueva realidad que caracteriza especialmente la economía del mundo, y algo que nosotros